Buenas noches, mi nombre es Oscar Ortiz González y voy a estar presentándole el reporte de progreso para el proyecto de la clase de Engineering Management Project con el Dr. Cruzado. El título del proyecto es el siguiente: Project to Improve the Quality of Software Product Delivered to the Client, Code and Documentation. Básicamente, el proyecto busca proveerle más calidad a los productos que se le envían al cliente. La compañía donde se trabaja es una compañía que se dedica al desarrollo de código, de software y de documentación. Los objetivos principales del proyecto son los siguientes. El primero es implementar un proceso de revisión interna. Como vemos en la gráfica, los cuadritos rojos significan el proceso actual de la compañía. Como vemos, el producto se crea, el producto se le envía directamente al cliente y el cliente es el que revisa el producto. Esto es así debido a que el departamento es un departamento relativamente nuevo y todavía no tiene muchos procesos implementados. Este proyecto pues busca implementar ese proceso de revisión interna, que es el cuadrito verde. Al igual, el proyecto logró recopilar las causas raíces de los diferentes defectos para de esta manera poder implementar acciones preventivas para que esos defectos pues no lleguen al cliente. Además de ese objetivo, el segundo objetivo sería reducir la cantidad de defectos que se le envían al cliente por al menos un 20%. Las actividades. La primera actividad que se llevó a cabo fue colectar data histórica. Como vemos aquí, se colectó data de noviembre a febrero. Como mencioné, el departamento es relativamente joven y esta era la data más robusta que teníamos. Se tabuló por artefactos, defectos y proporción. Por ejemplo, en las primeras 2 semanas de noviembre se enviaron 551 artefactos. Artefactos significa líneas de código o páginas de documentación. De esas 551 se encontraron 177 defectos, lo que significa que hubo una proporción de aproximadamente un 32% de defectos en los artefactos que se le enviaron al cliente. Esta data se utilizó para crear un P-chart, proportion chart, en el cual vemos que el promedio de defectos que se le envía al cliente en el proceso actual se obtiene un porcentaje de defectos de alrededor de 28.79%. Este número es clave, ya que es el número que vamos a estar utilizando como baseline de nuestro proyecto, y para que el proyecto sea un proyecto efectivo, debería reducir la cantidad de defectos al 20%, lo que significa que de 28.79 deberíamos llevarlo a al menos 23% para poder alcanzar el objetivo de 20%. Otra de las actividades que se llevó a cabo fue la revisión de literatura, en la cual se encontraron literatura perteneciente a definir los diferentes aspectos de calidad, como el cliente ve la calidad. También se encontró literatura concerniente a la clasificación de defectos, que eso ayudó en el proyecto para poder tener mejor idea de cómo se clasificarían los defectos. Se buscó literatura acerca de las herramientas, de las diferentes herramientas que existen en la metodología Six Sigma, que ayudarían de una manera u otra a determinar la causa raíz de los defectos que se encuentran. Y por último, se estudió literatura para poder que ayudó en el proyecto para poder determinar qué acciones preventivas se podrían implementar para poder prevenir que ocurran los defectos. Con esta información, pues tuvimos los diferentes herramientas de clasificación, herramientas de análisis para poder ejecutar las diferentes fases del proyecto. Luego, otra de las actividades fue la clasificación de defectos, en la cual
logramos clasificar los defectos en 3 categorías principales, esto con ayuda de los supervisores y con ayuda de revisión de literatura. La primera fue la categoría funcional, que puede ser incompleto, incorrecto, inconsistente, ambiguo. La cosmética, que puede ser typos o requerimientos duplicados o código duplicado. Y escape. Escape son defectos que se encuentran en otra fase del proyecto y que no deberían estar ahí. Las funcionales pues son los defectos que más pesos tienen en el cliente. Con esa data, con la data colectada y esa data y la clasificación, se logró crear un Pareto Chart en el cual se pudo identificar cuál fue el major offender, que como vemos en el Pareto Chart, surgió que los functional defects fue el major offender, ya que tuvo un 585 de los defectos fueron funcionales, 408 cosméticos y 51 escape, lo que significa que los defectos funcionales ocuparon el 56% del total de defectos que se encontraron en los meses anteriores. Esta tabla nos ayuda nos ayudó a identificar el major offender, que va a ser el que se va a estar trabajando en el proyecto. Luego se hizo un diagrama de causa y efecto, conocido como Fishbone, en el cual se subdividieron los defectos funcionales, que fue el major offender, en incompleto, inconsistente, incorrecto y ambiguo. Se hizo un brainstorming y se usaron diferentes tipos de análisis, como 5 Whys de la metodología Six Sigma, para poder determinar las causas raíces. Por ejemplo, para que un requerimiento sea incorrecto o un código es incorrecto, pues puede ser que no hubo estandarización a la hora de hacer los requirements, o no hubo el suficiente conocimiento técnico, o los desarrolladores no tenían la experiencia necesaria, o no hubo suficiente información del cliente. Esos son diferentes tipos de causas raíz que pueden ocurrir y pueden generar los defectos funcionales. Eso se repitió en los otros diferentes subtipos, y así se le llevaron las causas raíces a los gerentes, y de esta manera pues se determinó qué causa raíz se podía tratar de trabajar, esto tomando en consideración el tiempo limitado y los recursos. Luego se hizo esta tabla que prácticamente contiene los subtipos de los defectos funcionales, que son incompleto, inconsistente, incorrecto y ambiguo. La segunda columna son las causas raíces, que las identificamos usando el diagrama de causa y efecto. Y la tercera columna son las acciones preventivas que se implementaron. Por ejemplo, vemos aquí que la falta de experiencia se ve como una causa raíz que se retire, al igual que la falta de estandarización. Por lo tanto, para poder atacar esas causas raíz o poder prevenirlas, se crearon templates para estandarizar los requirements, y se le dio entrenamiento a los diferentes empleados para que usaran para aprender a usar los templates, al igual que se le dio entrenamiento de cómo realizar el trabajo de una manera más estandarizada. Y la tercera acción preventiva fue identificar reviewers con experiencia, para de esta manera ponerlo cuando entremos en el proceso de revisión interna. Estos sean los reviewers que sean asignados a ella, para de esta manera puedan capturar la mayor cantidad de defectos para que no lleguen al cliente. Limitaciones del proyecto. Como vimos, se identificaron muchas más causas raíces. Sin embargo, no todas fueron implementadas o se buscó corregirlas, y solamente se implementaron acciones preventivas para atacar las causas raíz que tenían que ver con la falta de experiencia
y con la falta de estandarización. En conclusión, como vemos, el medir el desempeño actual fue completado, al igual que la clasificación y el análisis de defectos, igual que la implementación de acciones preventivas, que fueron el crear templates, el entrenar a los desarrolladores y el identificar reviewers con experiencia. Y en progreso está el colectar la data de las siguientes semanas, que serían prácticamente las 2 semanas de abril y las primeras 2 semanas de mayo, para de esta manera poder tener la data suficiente para poder comparar si al menos hubo una reducción en el porcentaje de defecto de al menos 20%, que es lo que busca el proyecto. Este ha sido todo mi reporte de progreso. Espero que lo hayan entendido y les haya interesado. Si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar saber a través del foro de la clase. Muchas gracias.